lo que va a suceder en el día de mañana, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, un hecho de gran trascendencia, y por eso le damos la bienvenida a Roberto Bellato, quien es periodista de EconoJournal, que es un sitio especializado en energía y que, bueno, tiene mucho detalle, mucha información para poder entender qué impacto va a tener esta obra, esta gran obra para la economía argentina. Así que te agradezco mucho, Roberto, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, obviamente la primera pregunta lógica es cómo va a impactar esto en la vida cotidiana de las familias, de las empresas y del Estado. A ver, en principio la inauguración de este tramo, primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que va a unir la localidad de Tratayén en Neuquén con Saliqueló, Sí. al oeste de la provincia de Buenos Aires. En principio el primer impacto, aunque parezca una obviedad, va a haber más producción de gas nacional. Esto en un contexto geopolítico complicado a partir de la guerra en Ucrania además, Sí. y de la demanda de gas y de GNL en el mundo. Sí, el año no pasado es menor. particularmente vivimos una situación muy delicada, que a veces es como que se pierde, ¿no? Exactamente. Ciertas situaciones, pero el año pasado, más o menos a esta altura del año, todos estábamos aquí en los canales, estábamos informando que teníamos un serio problema de divisas, justamente porque faltaba gas y por cómo había aumentado el precio del gas a nivel internacional producto de la guerra. Exactamente, un evento que por ahí a Argentina le pasa muy de costado, pero en el precio de gas que Argentina tiene que importar, sobre todo para cubrir el pico de demanda de invierno, que Argentina consume mucho, bueno, ahí se puede complicar, por eso no es menor que este gasoducto primero va a poder ampliar la capacidad de transporte en un cuello de botella que estaba la Argentina, con una producción de vaca muerta en ascenso, con la flecha muy para arriba, Sí. de la producción de shale gas en vaca muerta, bueno, va a permitir que haya más producción de gas nacional. Eso es un primer impacto. Bien. Mirando para atrás del gasoducto, esto va a significar que, por ejemplo, el año que viene, la inauguración de este tramo del gasoducto es una señal muy positiva para que siga creciendo la inversión en la producción de gas y de petróleo. ¿Cuánto más gas? Y en realidad la pregunta es, ¿cuánto vamos a reducir las importaciones de energía, que es en definitiva lo que nos genera un déficit en la balanza energética? Ese es un segundo impacto, que ya más a la cuestión numérica. Yo, el acelere No, de los periodistas, la ansiedad. Estamos en la misma, así que... en principio, puede llegar a haber un déficit, se puede dar vuelta el déficit energético, de la balanza energética, porque Argentina tiene que importar GNL o gas por barco o por Bolivia, por gasoducto. Esto genera mucha demanda de divisas, muchos dólares, que Argentina ya sabemos está muy corto. No tenemos, exactamente. Claro. Entonces, el ahorro en importar... Perdón, y el de los barcos es más caro que el que viene de Bolivia, ¿no? Exactamente. Y Bolivia a la vez está quedando sin gas. Entonces, exactamente. Es como que no nos queda mucha otra opción, si esas fueran las dos opciones. Por eso, al principio hablábamos del impacto de producción nacional, es muy importante. En cuestión numérica va a agregar, en principio, 11 millones de metros cúbicos por día. Sí. Eso va a ir creciendo de a poco, como requiere cualquier gasoducto troncal que se inaugura. Va a pasar a 20, 21 millones y con la inauguración del segundo tramo puede escalar a 40 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Argentina produce 130 millones de metros cúbicos por día. En invierno demanda 180. Esto siempre Argentina importa en invierno, eso se va a reducir en barco o importación de Bolivia. Y más o menos lo que se calcula la Secretaría de Energía es que el año que viene, ya con el año completo del gasoducto en funcionamiento y transportando gas, puede haber un ahorro de 4.200 millones de dólares, que es más o menos el mismo número, en números redondos, el déficit energético que tuvo la Argentina el año pasado. Por eso puede dar vuelta a la ecuación de la demanda de dólares del sector energético, es muy grande. Muy grande. Argentina importó el año pasado 12.400 millones de dólares, y exportó por 8.000. Entonces, esa diferencia es lo que puede ahorrarse Argentina el año que viene. Bien, ¿y esto va a tener impacto solo en el gas, en el consumo de gas, o esto también impacta a otras energías, como por ejemplo la electricidad? Bueno, ese reemplazo que va a ser con producción propia
va directo a la generación térmica, por ejemplo, que demanda mucho gas, o combustibles líquidos. Eso es un reemplazo que son mucho más caros. Entonces, en un principio ahí... Térmica nos referimos a electricidad. Sí, la generación térmica de... Sí. Y combustibles líquidos, la nafta, el gasoil. Claro, exactamente. O sea, ¿eso puede hacer que baje el precio o que por lo menos no siga aumentando de tanto? generación que baje en precio. En tarifa final, sí, como recién yo te escuchaba un poco con la introducción, es más complicado porque ahí se incorporan otros segmentos que tiene que ver, que va la tarifa, con el transporte y el de distribución. Para pensar las implicancias y el impacto de la inauguración que va a ser mañana, sí, del primer tramo me parece que hay que quedarse con el ahorro en los dólares que demanda, claro, la importación, sí, de GNL sobre todo y de Bolivia. En esta primera etapa. En esta primera etapa. ¿Y a futuro? Bueno, hay proyectado una segunda etapa que va a unir, sí, Saliqueló, que es donde mañana, claro, se inaugura, con el sur de Santa Fe, una localidad que se llama San Jerónimo. San Jerónimo. Exactamente. Ese momento en el cual determinadas localidades a las cuales, digamos que la mayoría de los argentinos y las argentinas no le dan importancia y ahora son hitos. Exactamente. Bueno, pero hay que pensar que el gas de Vaca Muerta va a los centros de grandes consumos, Buenos Aires, claro, Córdoba, Santa Fe, va a abastecer todo eso. El impacto que puede tener se traduce en dos obras que son complementarias al primer tramo del gasoducto, sí, que es el segundo tramo, como decíamos recién, y otra obra que no se habla tanto, pero que es muy importante, que tiene que ver con la reversión del gasoducto norte, que va de Córdoba hasta el límite con Bolivia, que hoy por hoy tiene el sentido norte-sur, porque es de donde se importa gas de Bolivia, que viene en declino año a año. De hecho, hay un riesgo para el año que viene que esas importaciones ya sean interrumpibles, no en firme. ¿Qué significa? Que podría llegar a haber faltante de gas boliviano que importa a la Argentina año tras año. Con esa obra de reversión, que hay una posibilidad, o en el sector energético se espera que por ahí mañana se anuncie la licitación de esta obra para llegar a mayo o al invierno del año que viene. La reversión del gasoducto norte, que es un ducto troncal de la década del 60, que tiene orientación norte-sur, y la idea es invertirlo para que el gas de Vaca Muerta llegue a las provincias del norte en un principio. Bien. Esa perspectiva, para abastecer las provincias del norte y sí, que reemplazar el gas de Bolivia, que viene en declino, va a permitir un poco más a largo plazo, sí, con todo el sistema y el diseño que hay de gasoductos troncales, que el gobierno se llama sistema Transportar. Bueno, va a permitir a largo plazo, dependiendo de los precios y de otras variables, por ahí no viene al caso, pero puede llegar a exportar Argentina gas de Vaca Muerta al norte de Chile o directamente a Brasil, que es un mercado muy importante, una demanda industrial muy importante, utilizando los gasoductos de Bolivia, que ya Bolivia exporta mucho gas a Brasil, es el principal destino del gas boliviano, el segundo es Argentina. Entonces, este tramo del gasoducto Néstor Kirchner, sí, tiene dos obras complementarias muy importantes que van de la mano, que, insisto, por ahí mañana se anuncia la licitación, sí, porque en el caso de la reversión del gasoducto norte corre el tiempo y hay cierta urgencia para llegar al invierno del año que viene. Ahí, de vuelta, ahorro de divisas. Es muy importante esa reversión primero para abastecer el sector... El consumo local. El consumo local. De las provincias del norte. Exactamente. En este caso, eso sí, es primero y principal. Segundo, la perspectiva más a largo plazo de poder exportar norte de Chile y Brasil. ¿Hay algún estimativo de qué ingreso de divisas nos podría generar? Y es que ahí depende el tipo de contrato que se haga con los países. Se haga con la demanda, exactamente. Claro, no lo podemos prever ya. No lo podemos prever ya. Ahí se alquilan o se utiliza los ductos de Bolivia, entonces sí, ahí ya hay un precio. También hay que ver qué hace Brasil con por ejemplo, con el presal, que es como el Vaca Muerta de Brasil, que es offshore, en el mar. Hay que ver si lo explota, si llegan a tiempo, o si la ecuación económica a todo el sector industrial brasilero, que demanda mucho gas, le resulta más económico importar gas de Argentina. Es decir, claro, que la molécula de Vaca Muerta de gas sea más barata, claro. Sea más barata, viajando incluso por todos los ductos troncales de Argentina, Bolivia y llegue a Brasil, que producir gas brasilero. ¿Quién explota la molécula de gas de Vaca Muerta? En principio, el que está marcando un poco la cancha, un poco no, bastante la cancha, es YPF,
pero atrás de YPF está en gas sobre todo Tecpetrol, la petrolera de Techín, Plus Petrol, bueno, hay unas Total Energy, la francesa, bueno, hay varias compañías que ¿Pero están... YPF es un actor dominante? YPF, sí, concentra en petróleo y gas, concentra la mayoría de la producción. De hecho, en Por todo eso lo se que... van revaluando tanto sus acciones, por ejemplo, en Wall Street. Exactamente. Ahora, hace poquito tiempo pasó la acción de los ADR en Nueva York, arriba de $15, algo no pasaba hace mucho tiempo. Y bueno, YPF lo comunicó como un éxito porque se está revalorizando. Tiene que ver con la producción, con vaca muerta. Como decíamos al principio, esto de la producción de gas nacional y con, yo creo que también... la inauguración del gasoducto, claramente. Claro, pero YPF para explorar subcontrata a otras empresas privadas o lo hace todo directamente esta empresa con mayoría accionaria estatal? En muchos campos de vaca muerta lo lleva adelante YPF, obviamente la industria petrolera o las petroleras, después para la perforación contratan empresas de servicios petroleros que son los que hacen los pozos, los perforan, pero lleva adelante la ingeniería y todo, lo lleva adelante, en este caso, YPF. En relación a eso, ¿qué importancia tuvo la recuperación de YPF o la recuperación de la mayoría accionaria de YPF en 2012? Bueno, viene de la mano con vaca muerta. Ahí YPF, ya estamos hablando de la formación de hidrocarburos no convencionales, algo nuevo para la Argentina, nuevo en sí. 2012, 13, 14. Claro. En ese acuerdo con Chevron. Y ahí YPF lo que hizo fue un poco marcar la cancha, dar el primer paso y atrás siguieron todas las demás compañías petroleras. Pero el que marcó la cancha y sigue hoy generando mejoramientos en la curva de aprendizaje, en la optimización de, por ejemplo, perforar un pozo. Antes se hacía mucho más de un mes, 40 días, hoy se está tardando menos de la mitad. También la curva de aprendizaje hizo que cada pozo cueste menos millones de dólares. Claro. No es lo mismo un pozo de 2013, como arrancó YPF, que lo que cuesta ahora perforar y sacar petróleo o gas de vaca muerta. Claramente, esa es la curva de aprendizaje y tiene que ver también con el gasoducto porque va a permitir que esa curva de aprendizaje sea más óptima en algún sentido, pero también se perforen mucho más pozos de producción nacional. Yo insisto con esto, que me parece que también está una de las claves de cómo entender lo que va a pasar mañana. Te lo pregunto porque esta es una ley que se votó en el Congreso y hay una responsabilidad política allí. Sí. Yo no sé si es fácil responder esta pregunta, pero ¿qué hubiese ocurrido si no se recuperaba YPF? Bueno, es contrafáctico. Es contrafáctico, no es sabemos, verdad, pero una idea. Sí, en principio me parece que se hubiese demorado todo un poco más porque el que primero dio el paso fue la compañía con impulso estatal y atrás me parece que siguieron las compañías privadas. Ahora, por ahí se hubiese demorado más en hacer toda esa curva de aprendizaje, pero como la formación es tan importante en términos de recursos, estamos hablando no convencional, la segunda más importante en gas y la cuarta en recursos, de shale oil, de petróleo. Bueno, ahí había que ver si alguna compañía hacía más, daba más pasos seguidos sin tener YPF delante. La sequía le generó un déficit a nuestro país por lo menos de 20.000 millones de dólares. No tenemos acceso al mercado internacional de créditos, producto de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo se financió este gasoducto? Bueno, un poco más de 2.000 millones de dólares fue la inversión. Salió una parte del impuesto a las grandes fortunas y otro con el Tesoro. O sea, otra ley del Congreso. Exactamente, exactamente. Y... ¿Del Tesoro? Emisión. Sí, exactamente, el presupuesto. Salió de ahí. Y otro del aporte, que fue una ley votada en el Congreso también. O sea, hay dos hechos que son como hitos de este gasoducto, que si no hubiesen estado, no era muy difícil pensar que exista. Totalmente. Y ya que traes esto, también me parece importante la velocidad con la cual se llegó a que mañana se inaugure. Claro, porque se inauguró en tiempo récord, ¿no? Sí, exactamente. Hoy se está completando de gas el último tramo, hasta Saliqueló. Comenzó hace... bueno, estaba todo el cronograma que lo lleva adelante en ARSA, que es el que impulsa la licitación de los caños, de las válvulas, todo el equipamiento fundamental, y después la licitación a las constructoras.
Me parece que pasa más que nada por ahí, a ver y sobre todo el aprendizaje que generó. Agosto, septiembre arrancó, 10 meses, cuando en el sector primero había muy pocos optimistas que se creía que se llegue. En ese momento se habló el 20 de junio, bueno, ahora 9 de julio, de que efectivamente el gobierno llegue, las constructoras que llevan adelante lleguen a plazo a este invierno. Hay algunos datos color que son llamativos, que están buenos por ahí para dimensionar. Se trajeron soldadores turcos, no máquinas turcas, sino 45 personas de Turquía. Directamente. Exactamente, con técnicos por la experiencia que tiene ese país en gasoductos, sobre todo para soldar. Se soldaron 5 kilómetros en promedio por día de gasoductos, casi 50.000 caños. Gracias a esa experiencia que traían los turcos. Exactamente. 3.000 puestos de trabajo directo, 10.000 indirectos, capacitación para trabajadores que llevaron adelante, trabajadores argentinos que llevan adelante toda esa construcción. Me parece que es un aprendizaje que, como decíamos antes, fundamental para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, para cuando llegue al sur de Santa Fe, y para la reversión del gasoducto norte, que son las obras que va a darle a Argentina un futuro potencial exportador de gas. Claro. Me parece que para nada despreciable. Exactamente. Claro. ¿Se podría haber hecho esto antes? Antes, digo, desde el momento de la recuperación de YPF, 2012, hasta ahora ya pasaron 11 años. ¿Qué pasó antes? ¿Existía chances? Bueno, de a poco, como fue respondiendo Vaca Muerta, empezó la necesidad en el sector energético de construir un gasoducto troncal para evacuar esa producción. ¿Cuándo empezó más o menos esa necesidad? Y hace 4 o 5 años que se empezó a hablar. El gobierno anterior empezó con un diseño que también conectaba Tratayén en Neuquén con Saliqueló en la provincia de Buenos Aires. Hubo un intento por parte del gobierno de Macri de llevarlo a cabo, no sé si te acordás, con el método PPP, participación público-privada. Lo hizo a mediados de 2019, un poco apurado. Lo cierto es que quería que llegue para la campaña electoral. Es verdad que el escenario energético era otro, no es como el post-pandemia, guerra de Ucrania, había más gas en el mundo, pero igual el gobierno de Macri intentó licitarlo, no recibió una oferta, problemas macroeconómicos, no hubo una oferta. El gobierno de Alberto Fernández, un año después, da de baja ese mecanismo de licitación. Ahí hubo una pequeña demora, o una demora de algunos meses, y ahí llama a Enarsa para que lleve adelante la licitación. Con algunos meses de demora, alguna interna que anduvo por ahí, que todos conocemos. Exactamente, pero bueno, ¿quién le quita este poroto que se suma al gobierno de inaugurar mañana el gasoducto? El Fondo Monetario Internacional, hay versiones que indican que le dijo que parte de las condiciones para tomar el crédito con el gobierno de Mauricio Macri fue que justamente que no avance con esto, y que incluso a este gobierno también le dijo, bueno, no, o sea, hay que ahorrar, parte del ajuste es, dejen de lado la construcción de este gasoducto. ¿Qué hay de cierto en todo eso? A ver, desde tus fuentes, de lo que vos sabés. Sí, lo cierto es, me parece que es lo que dijo Massa hace poco, un poco viendo que llegaba la inauguración el 9 de julio, tira esto en la cancha. Me parece que sin dejar lugar a la oposición, sobre todo con lo que decíamos antes, el intento del gobierno de Macri llevarlo a cabo, que no pudo, y me parece que ahí está como el ministro de Economía, candidato a presidente también por el oficialismo, marca un poco la cancha metiendo al FMI en esto. Ahora, ¿hasta dónde el FMI se mete tanto en, no gasten los dólares, o lo que recaudaron, el tesoro, el ingreso a las grandes fortunas, el aporte a las grandes fortunas? No sé si alguna vez lo vamos a saber. Lo cierto es que fueron más de 2.000 millones de dólares en esta inversión y no para otra cosa. Claro. Pero tampoco sabemos a ciencia cierta si el proyecto, cuando lo licitó Macri en 2019, no terminó de funcionar por esta pretensión del FMI. No tenemos claridad de eso. Lo que ya sabemos es que el FMI ya estaba. El acuerdo ya estaba y la crisis económica ya estaba desatada un año antes. Está bien, pero ¿el gobierno de Macri lo tiró para atrás el proyecto? No. ¿O sí? Es que te pregunto porque no entiendo cómo funciona el proceso licitatorio. Si un gobierno... Porque vos decís, lo licitó y ya ahí parece que la pelota está del lado de los que se
se proponen en la licitación. Lo licitó en un momento donde era muy difícil conseguir financiamiento, sobre todo para el sector privado. Se había disparado todos los indicadores, entonces ahí es donde no recibe ninguna oferta. De hecho, hay varios llamados, no sé si varios, pero 1 o 2 llamados a la licitación y no corrió, no avanzó. Bien. Roberto, más que gracias por venir aquí. Te bombardeamos a preguntas. Sos ahí como una fuente de conocimiento de un tema que es complejo, pero la verdad que es muy estructural y es muy importante para el país. A veces es como que cuesta terminar de entender cómo impacta en el día a día de las familias, de la población, pero con todo lo que nos estuviste contando, la verdad que hoy nos vamos con más conocimiento sobre este tema. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes.